Muy buenas noches para todos los que estamos aquí, también para los que nos acompañan en línea desde lejos. Esta noche nos encontramos aquí y estamos reunidos para dar gracias a Dios por la persona del hermano Armando García, que por su respuesta fiel a Dios y a las necesidades de su tiempo, respondió de manera audaz y creativa, siendo pionero, roca y fundamento para lo que hoy es La Salle en Tijuana. Para este momento tan especial contamos con la presencia de los hermanos Donald Johansson, visitador del distrito San Francisco, Nueva Orleans, del hermano Nick. Bueno, el hermano Donald está en Napa, nos acompaña en línea. Está con nosotros aquí en Tijuana, hermano Nick González, que es visitador asistente del distrito lasallista de San Francisco, Nueva Orleans. El hermano Carlos Manuel Castañeda Casas, que es visitador del distrito de México Norte. También están los miembros del patronato de aquí de La Salle, que presiden Susi Noriega y Juan Carlos Romo. Allá están atrás, Susi y Juan Carlos. Así como maestros, alumnos y personal de aquí del Centro de Formación Integral La Salle de Tijuana. Lo mismo que mis hermanos de la comunidad. Pues para todos, un fuerte aplauso. Y por supuesto, nuestro invitado de honor, el hermano Armando García, que nos acompaña también en línea desde la comunidad en Napa, California. Hermano Armando, bienvenido, muy buenas noches. Un aplauso para el hermano. Agustín Carlos García nació el 29 de agosto de 1931 en Los Ángeles, California. Ingresó con los hermanos de La Salle al noviciado en 1952, consagrándose para toda la vida en sus votos perpetuos el 22 de junio de 1958. Su ministerio como hermano, maestro y directivo lo ha desarrollado en las ciudades de San Francisco, de Los Ángeles, en Napa, en Berkeley, como misionero en Filipinas y por supuesto aquí en Tijuana. A lo largo de sus años de servicio, siempre destacó especial atención e interés por las comunidades latinas en los Estados Unidos, participando en la fundación de varias obras, como el Instituto Miguel Hidalgo en Los Ángeles, el Instituto Latino de Napa y el Latino Community Educational Outreach, también en Napa, en donde él colabora, trabaja en la actualidad, entre otros. Y ahorita un poquito de historia. La historia aquí en La Salle de Tijuana inicia en agosto de 1977, cuando, inspirados por los compromisos de acción de un capítulo general en Roma, el distrito de San Francisco, con el hermano Brendan Maiden, visitador de San Francisco, comisionaron al hermano Armando García para coordinar una visita de estudio de campo en Tijuana y así detectar las necesidades más apremiantes entre los niños y los jóvenes. Y entre 11 posibles proyectos, 6 meses después, se escogió el que llevaba por título Escuelas de Verano Parroquiales. Entonces, los 4 veranos siguientes, alumnos, maestros
y hermanos de los colegios de San Francisco, voluntarios, liderados por el hermano Armando García, desarrollaron en varias parroquias, empezando en la Divina Providencia, en la Pancho Villa, creo, escuelas de verano en el mes de julio, en donde 300 alumnos aproximadamente, de los 8, primero se pensaba que eran alumnos y jóvenes, después se amplió la edad a 43 y con años siguientes se fue ampliando todavía más la edad. Recibían cursos de alfabetización, de inglés y de catequesis. Y el juego y el deporte fueron parte muy importante de este programa. Entre ellos, jóvenes que venían, hermanos, estaba hermano Steve, Fernando como alumno fundador, que aquí está. El señor arzobispo, Monseñor Juan Jesús Posadas Ocampo, que ahora goza del Señor, mandó cartas de agradecimiento a los hermanos por el éxito de las escuelas de verano. Y entonces esto abrió la puerta para que en conjunto con el Distrito de México Norte se estableciera un año después, de manera permanente, la obra lasallista aquí en Tijuana. Hasta ahí la historia. Vamos a ver esto que acabamos de platicar, de reseñar, a verlo y a escucharlo con un breve video.
Tijuana te da las gracias. Enseguida vamos a escuchar las palabras del hermano Nick González, que es el visitador asistente del Distrito de San Francisco, Nueva Orleans. Hermano Nick. El Centro de Formación Integral La Salle existe hoy por causa de las inquietudes del hermano Armando García. Con inicios humildes durante algunas escuelas de verano en la colonia El Pancho Villa, el Distrito de México Norte y el Distrito de San Francisco, llegaron a un acuerdo de establecer una obra lasallista en la ciudad fronteriza tihuahuense. Como Juan Bautista de la Salle, hermano Armando tiene la visión de no excluir a nadie de un proyecto educativo en beneficio de la ciudad y de la iglesia. Este salón de clase dedicado al hermano Armando, donde han pasado miles de alumnos y han enseñado cientos de hermanos y maestros voluntarios a lo largo de años, es un testamento a la vida del hermano Armando, un hermano lasallista al tope. Muchas gracias, hermano Nick. Y también escuchamos a nuestro hermano visitador de México Norte, hermano Carlos Manuel Castañeda Casas. Muchas gracias, hermano Jorge. Hermano Armando, es un honor conocerlo, es un honor saludarlo. Saludo también con mucho gusto al hermano Donald y a hermano Nick. Gracias por estar aquí. A todos los presentes en este Centro de Formación Integral La Salle en Tijuana y a todos que nos acompañan en línea. El instituto este año nos hace pensar que los sueños son posibles. La utopía, un sueño posible. Hoy nos reunimos para honrar al hermano Armando, que nos enseña que efectivamente los sueños son posibles. Y en el relato que nos ha hecho el hermano Jorge, nos muestra cómo esas escuelas de verano se han convertido hoy en un centro de formación integral La Salle que ha atendido a lo largo de estos años a muchos jóvenes y adultos. El sueño del hermano Armando, del hermano Enrique, que en paz descanse, de tantos hermanos y seglares y voluntarios, integrantes del patronato de antes y de hoy, a tantas personas que han hecho posible que este sueño siga siendo una realidad. Para el hermano Armando y para cada uno de los hermanos y seglares lasallistas que hacen posible este tipo de sueños, un muy, muy intenso gracias. Dios los bendiga. También está con nosotros Elvira, que Elvira es miembro del patronato fundador y que sigue siendo miembro del patronato. Lo mismo Luz María Palmer, que estuvo antes y en la fundación de la escuela, de la obra. Entonces destacamos y agradecemos mucho también su trabajo, su presencia, su perseverancia
entre nosotros. Vamos a pasar al momento central de la develación de la placa que lleva tu nombre, hermano. Esto es también, pues como deseo hecho realidad, un sueño hecho realidad, proyecto también del hermano Pancho Hernández, que ya desde la pandemia y todo esto se tuvo que parar, pero también él pensó que el salón de computación, siendo una de las clases más solicitadas y que más gente ha atendido, pues que lleve tu nombre, hermano. Así es que vamos en este momento a proceder a la develación de la placa. Hermano Nick y hermano Carlos van a hacer el favor de hacerlo a nombre tuyo, hermano. Les voy a pedir a los que estamos aquí que esta mitad del salón, de la mitad para acá, como en las posadas, nos vamos a ir para afuera y la otra mitad se van a quedar aquí adentro para seguir guardando la sana distancia. Los que nos acompañan allá en línea van a ver un poquito de temblorina porque la cámara va a avanzar, vamos a caminar hacia allá, entonces en unos minutos esperamos para todos movernos al salón que está, como creo la gran mayoría conoce, aquí enseguida del salón donde estamos. Entonces, si gustan, por favor, adelante. Por favor. Vamos a pedir en este momento que el salón de computación se devele la placa en tu honor, hermano. Adelante. Volvemos a nuestros lugares, por favor. Ella es la presidenta. El hermano Nacho, que está viendo el mueble, el presidente. Saluden, que están muy lejos ustedes. Andrés. Hola. ¿Listo? Muy bien. So, hermano Armando, estamos listos para escucharte. So, Brother Donald, whenever you want. Adelante. Okay, you can go ahead and speak now. You're on. You can, yeah. Muchísimas gracias. Me trajo lágrimas a los ojos
viendo el aprecio. Ya saben ustedes que el centro La Salle de Tijuana ha sido el producto de 2 países, 2 distritos de hermanos y el apoyo grandísimo del patronato presente y pasado y la magnífica dedicación de los maestros y profesores. Sin ellos y el patronato, el centro no existiera. Y aquí tengo un comentario. El superior general estuvo en Tijuana hace como año y medio y aquí tengo las letras que dijo él. Ahorita no las puedo ver, pero él dijo en pocas palabras que el centro de La Salle es el tipo de escuela de educación de la cual él quería que todo el mundo tuviera. Y Tijuana la hizo. Y lo felicita. Dice que con la ayuda del patronato y los maestros, esa escuela seguirá para siempre. Muchas gracias a todos que vinieron hoy. Y ya saben que la obra que ustedes están haciendo va a beneficiar a Tijuana y más allá de donde vayan, porque ustedes han dado mucho de su corazón, mucho sacrificio en la lluvia y en el sol. Ustedes vienen a dar clases y a apoyar al centro. Y Dios los bendiga a todos. Hermano director, los felicito por esta presentación y muy agradecido por que lo que hicieron. No se me olvida que el primer maestro ahí de las computadoras era un jovencito, ¿verdad? ¿No saben cómo se llamaba? No, hermano, el maestro ya no está, pero aquí está con nosotros Chuy, que es el actual maestro de computación y es excelente. Pues muchas gracias y ya sé que acaban de llegar cansaditos del trabajo, pero con sacrificios el centro de La Salle, como dijo el hermano superior de Roma, es el tipo de escuela que todo el mundo tiene que tener y ustedes hicieron el paso, todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos y que pasen buenas noches. Muchas gracias por la visita del hermano visitador de México Norte y el hermano Nick, que han venido de afuera para estar en esa noche tan, para mí, de mucho amor. God bless you all. Thank you. Muchas gracias a ti, hermano. 2 cosas, te estamos esperando. Ya abrieron la frontera. Entonces, cuando quieras que el hermano Donald te traiga. So, Brother Donald, you have to come down here. The border is open now. If you're vaccinated, free to come. Sí. I'm vaccinated, and let me add my congratulations to Hermano here. When the plaque was displayed, he probably wouldn't want me to say this, but he was in tears. So it's very important to him, and thank you very much for the honor that you've given him. So thank you. Sí, sabemos que mucha gente participa. La Salle en Tijuana es una obra de comunidad, pero hay personas que están al frente, que van caminando, que van jalando, que van guiando, y eso fuiste tú, Armando. Muchísimas gracias. Por último, te encargamos tus oraciones para que sigamos caminando, que sigamos haciendo lo que San Juan Bautista de la Salle soñó y que sigamos con la construcción del reino
a través de aquí de la escuela en Tijuana. Así es que te pedimos por favor que reces por nosotros, que nos tengas en tus oraciones y tú vas a estar también en las nuestras. Se me olvidó decirles al principio, hace 2 meses cumplí 90 años. Okay. Happy birthday to you. Pues, muchísimas felicidades, hermano. Aquí, ahorita vamos a brindar en tu honor. Tenemos preparado vino. Entonces, está muy cerquita el valle y no podemos como, pues sí, que se vaya a otro lado. Y a los que están en sus casas, pues les enviamos vino virtual, ¿verdad? Para que también brinden por la persona del hermano Armando. Todos los hermanos que están, especialmente. Y también en honor del obispo Juan Jesús Posadas Ocampo, que en paz descanse. Que en paz descanse. Así es que Luz María también conoció bastante bien. Así es, hermano. Muy bien. Les decía que a los hermanos que nos acompañan, especialmente a los exdirectores, muchísimas gracias. A los voluntarios que están por ahí, demás amigos. Luz María, ¿quiere decir algo por acá? Adelante. Claro que sí. Muy adelante a todos. Fuera máscaras, aquí menos. ¿Hay micrófono? Hay. Exacto. Sí, cuando en el 77 estaba yo participando en el Consejo de Pastoral de Tijuana. El presidente, por supuesto, lo que le presidía era el señor obispo Juan Jesús Posadas, ahora mártir, cardenal. Y me tocaba como relaciones públicas. O sea, todo el que llegaba, religiosos que llegaban, visitas, gente que venía nada más a ver alguna cosa de la iglesia o algo, pues por parte del Consejo de Pastoral me mandaban a mí. Y entonces, pues así fue como conocí a toda la gente que ha llegado, maristas, lasallistas, jesuitas, de todo. Muchos han, inclusive el señor Posadas decía, si no quieren ir a hotel, porque algunos a veces no querían o tenían conocidos o demás, pues acomódelos usted. Muchos de ellos los acomodé en mi casa, así es de que les tengo un especialísimo cariño a todos. Y para mi modo de ver, mi humilde modo de ver, hermano, gracias. Esta es la obra que tiene Tijuana más maravillosa que yo conozco. Y estuve en la fundación del Instituto México, de la Ibero, de muchas escuelas, de muchas iglesias, por ese puesto que tenía yo y además porque también tuve muchos sueños que sí se han realizado, como la Ibero. Y esta obra, esta en específico, es la obra más maravillosa que existe en Tijuana. Nunca le podemos decir a la gente, es la obra en donde nadie paga y nadie cobra. O sea, es claro que sabemos quién sostiene y demás, pero el que viene a tomar sus cursos viene gratis. Y los que venimos alguna vez, porque yo también di clase aquí en este salón, nos tocó la construcción, a mi esposo y a mí, en aquel entonces fuimos, bueno, mi marido fue presidente del patronato, cuando Alejandro y la construcción de esta parte. Nadie me pagó, nunca, yo vine gratis a dar clase como todos los maestros y los alumnos vienen gratis. Y cuando se lo platicamos a la gente, no lo puede creer. Y aparte dicen,
¿Y cuántos alumnos tienen? Pues ahorita 1,600 y ahorita 400 en la pandemia. ¿Y cuántos cursos dan? Ahorita 80, antes eran 220. Díganme si no. Ustedes que lo están sintiendo desde su lugar, es la obra más maravillosa que existe en Tijuana. Y sí, entre todos se ha hecho, pero gracias por soñar y gracias por todos los que de alguna manera dijimos adelante. Estaba aquí en ese entonces ya enfermo, ya se había ido de aquí y el señor Posadas lo invitó a venirse, el primer obispo de Tijuana, el señor Galindo. Estaba en el hospital, ahí vivía, y yo iba a su misa todos los días y le presenté a Enrique, a todos los nuevos que venían, se los fui presentando. Y Enrique ya le habían dicho al señor que se movía por todos lados. Bueno, no, porque íbamos a todos los clubs, a todos lados. Y le presenté a todo lo que había para poder entrar con el patronato. Y el señor Galindo le dijo, Enrique, como lago tranquilo, no como río caudaloso. Y así es La Salle, como lago tranquilo, no como río caudaloso en cuanto a sonar, pero sí en cuanto al beneficio que deja para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia de todos. Ya sabe que si estuviera yo en mejor condiciones hubiera estado ahí en persona, pero nomás tengo un riñón y ya va para el cielo. Gracias por mí y gracias por su presencia. Muchas gracias a ti, hermano, y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Thank you. Sí, thank you. Bye. Héctor Quintero. Ahí está Héctor Quintero. Dios los bendiga, hermano Armando. Muchísimas gracias a todos y a cada uno que con su granito de arena hace posible toda esta expresión hermosa de Perla en México y también pues sus frutos en Estados Unidos. Muchísimas gracias a la comunidad y muchísimas gracias a esa comunidad del patronato y de los alumnos. Dios los bendiga. Gracias, Héctor, igual. Muy bien. ¿Está Steve ahí? Steve, estás muy callado. Sí. He was one of my teachers. ¿Sí te acuerdas a dar clases en los veranos? ¿Sí te acuerdas cuando venías a dar clases en los veranos, Steve? Ok, abre tu micrófono. You're muted, Steve. Steve, right. you're muted. Unmute yourself. Ya. Ya se te olvidó el español, Steve. Bottom left. The microphone at the bottom. Ah, ahí está. La tecnología no me pega muy bien. Sí, recuerdo asistí a una de las escuelas de verano en 1980, sí, allá en la Pancho Villa, en el Señor de la Misericordia. ¿Y tú, pero qué clase diste tú? Pues mira, solamente conocía como 20 palabras de español en aquellas. Ahora domino como 21. ¿Ah? 21. Bueno, casi nada. Yo era el, pues, asistente al hermano. Haga tal cosa, haga otra cosa. Ok. Muy bien. Pues tuviste buena mano, muy buen asistente, mira.
Muy bien. El hermano Esteban me llamó por teléfono hace tiempo y me dijo, Armando, quiero ir a trabajar en Tijuana, pero no hablo nada de español. Ven. Y el otro día estaba en Tijuana y no salió, estuvo ahí por 12 años. Thank you. Pues sí. Así es. Thank you, Steve. Conocer al hermano Armando, estuvimos juntos en una comité de misión. Yo era un hermano joven y él era un poco menos joven, ¿verdad? Y él me convenció que fuera a Tijuana, ¿verdad? Y creo que fui por un poco de miedo, por no decepcionarlo, ¿verdad? Pero así funciona Dios, así son las cosas, ¿ah? Así es. Sí. Pero, Juan Gómez, ¿me escuchas, Juan Gómez? Sí, Oye, sí escucho, claro. oye, pero tú tienes muchas historias. Aquí estuviste en la fundación también, ¿no? Así es. Tuve el gusto de estar con Armando, con Steven, con Enrique y con casi todos los miembros del patronato que están allí, a los cuales también les mando un saludo y abrazo fuerte. Yo aprecio muchísimo la labor que han hecho cada uno de ustedes y agradezco especialmente al hermano Armando por todo el ejemplo que fue para mí, toda la motivación que implicó y que todavía implica, aún en mi vejez, implica en mi vida religiosa haber tenido hermanos como el hermano Armando. Muchas gracias, Armando. Dice Elvira que vengas, Juan. Elvira dice que vengas. Ojalá. Bueno, y domingo, claro que sí. Armando, muchas felicidades por este homenaje que se te está haciendo, un agradecimiento a nombre de todo el Centro La Salle, y los años que yo pasé ahí fueron de los más felices que he tenido, sin dudarlo. Un abrazo a todos, felicidades. De mi parte también, Armando, una gran felicitación. Soy Enrique González. Y una gran felicitación por esa iniciativa y esa fidelidad a tu sueño, a tu utopía. Para mí también considero una de las grandes gracias de Dios en mi vida haber estado en el Centro La Salle de Tijuana durante 6 años. Felicidades también a todos los hermanos que han estado ahí, los maestros, el patronato. Dios bendiga a todos. Gracias, hermano. Muy bien. Bueno. Muy bien. Pues muy buenas noches para todos y muchas gracias, hermano Armando. Thank you. Bye. Thank you. Muchas gracias. Bye. See you, Brother Donald. Bye. Long. Ánimo y adelante. Gracias. Y disfruten la fiesta. David, no hablo, que